Bien, pues en el mundo de habla inglesa hay un estudio muy serio de lo que sería las estructuras que fueron derretidas, llamado meltology, prácticamente el estudio de los edificios y estructuras que fueron prácticamente arrasadas en el pasado de una cultura anterior que obviamente fue importante. Meltology es un tema que en el mundo de habla pues hispana es muy poco conocido simplemente porque la investigación española es todavía muy para atrás. Los españoles en general se enfocan a temas que son los típicos de los ovnis, alienígenas, tal y cual, lo de siempre, ¿no? Muy repetido porque tienen miedo de salir de ese área de confort, ¿no? Meltology es un tema muy fuerte porque habla de lo que sería los océanos, los árboles, la naturaleza, todo lo que está creciendo actualmente está creciendo sobre los restos de un mundo anterior. Esto es muy importante darse cuenta de lo que estamos viendo. El Meltology es exactamente eso. Además de Meltology, lo que sería el derretimiento de los mundos antiguos, también los francomasones, la masonería, tienen unos secretos y conocimientos muy importantes que también se vinculan a la antigua cultura sumeria, o sea que han recibido parte de ese conocimiento antes de la desaparición de la cultura sumeria. Los Stargates sumerios se parecen mucho a lo que sería el arco de los masones. Es un tema de lo más interesante. También un experimento que se ha hecho recientemente que me pareció muy interesante compartirlo es el siguiente experimento donde se puede ver claramente de que los límites físicos no existen. Veréis, en este experimento al principio pues pusieron ratas en un vaso de agua y vieron cuánto tiempo aguantaban antes de darse por vencidas y obviamente sucumbir y meterse, o mejor dicho, pues casi como que se estaban muriendo porque perdían energía. Aguantaron únicamente 15 minutos las ratas. Después de esto, del experimento, lo que hicieron es, obviamente, las ratas las salvaron, no las dejaron que se muriesen dentro del agua, que se ahogaran, obviamente, les secaron, les alimentaron un poco, les dieron un poco de comida a las ratas. ¿Y qué pensáis que pasó? Pues después de esto, las ratas sobrevivieron de los 15 minutos a las 60 horas de media. Hasta hubo una rata que sobrevivió 81 horas literalmente intentando nadar y mantenerse a flote y respirar. 81 horas. ¿Qué cambio de que de repente al darle qué? Esperanza, ¿no? Lo que sería a la rata inmediatamente se dio cuenta de que, mira, si me esfuerzo mucho, puede que pueda sobrevivir. Y eso es exactamente lo que está pasando actualmente con los seres humanos. La gente se están todos esforzando muchísimo constantemente en trabajar, porque reciben esa recompensa que les empuja a irse más allá. Por eso lo llaman lo que sería la carrera de la rata. Pero está, porque muchísima gente se dedica toda su vida a subir un escalón profesional, un escalón de una carrera, y lo demás en su vida pues como que casi que no existe. Y después llega la vejez y lo que sería pues simplemente se dan cuenta de que no han hecho nada con su vida, han trabajado constantemente y esto pasa exactamente en la cultura china, la cultura japonesa, en la cultura coreana, en la cultura estadounidense también, ojo, importante, en otras tantas culturas en las cuales literalmente trabajar es lo que sería el sentido de la vida. Y este ejemplo es muy importante para entender cómo manipulan a la sociedad. Las antiguas catedrales y, digamos, iglesias tenían esa forma muy interesante porque amplificaban la energía y las ondas de energía creando una vibración positiva de frecuencias. Por este motivo se consigue este efecto y por este mismo motivo antes habían diseñado este tipo de estructuras porque beneficiaban muchísimo al cuerpo humano. Hablando de tecnología, obviamente, vemos algo muy interesante. La tecnología que tenemos actualmente en el mundo en el 2022 es altamente avanzada comparada con lo que sería con el 1969. Curiosamente, la única tecnología que no avanzó es la tecnología del espacio. Vaya estafa, ¿eh? Seguimos con otra imagen. Mira, esto es muy interesante porque aquí muestra lo que sería una torre de la cultura antigua que tiene la antena, la celda de mercurio líquido, el armonizador,
la frecuencia y el almacenamiento de energía. Estas torres las utilizaban para directamente almacenar energía y distribuirla por la ciudad. Y esto es un ejemplo perfecto porque lo que sería la conexión de circuito, las antiguas catedrales e iglesias tenían lo que sería el mismo formato que un circuito, una placa base. Eran distribuidores de energía libre, gente. Muy interesante. Mira, tengo un tema muy curioso. Yoda, este personaje que está en Star Wars, realmente es mencionado como un ser en libros escritos cristianos antiguos que hacen referencia a este tipo de monje muy interesante o una persona muy extraña en el mundo religioso, la Edad Media, que tenía lo que sería esas características muy curiosas, esas orejas, ¿de acuerdo? Las manos, esa cosa, esa cara verdosa. Me parece muy interesante de que George Lucas sabía sobre esto y se inspiró en este personaje, puede casi histórico, no sé, ni idea, pero hablando de este personaje se inspiró y creó a Yoda. Un tema muy interesante, la verdad. Bien, pues mira, una comparativa, lo que sería el arte del siglo XVII-XVIII y el arte del siglo XXI. ¿Ves lo que sería el retraso? Pues yo veo un retraso cultural muy grande. Nosotros actualmente somos retrasados comparados con la cultura anterior. Y que lo veas, ¿eh? Bien, pues mira, esto es de un museo en Rusia. En ese museo en Rusia había todo tipo de objetos y entre los objetos había una pareja de zapatos que tenía lo que sería medio metro de longitud. Como podéis ver, la persona que llevó estos zapatos tenía que tener una altura que flipas, increíble. Cuánta gente había en el pasado y cuántos gigantes había en el pasado que ahora han desaparecido. Pero las campanas, esto es un tema muy importante y muy controvertido. Las campanas han sido constantemente robadas y destrozadas durante la Segunda Guerra Mundial con la excusa de que les hacen falta para crear munición para el ejército. Una mentira cochina. Lo que pasó es que las campanas anteriormente tenían una energía purificadora muy importante que puede generar que lo que sería un buen estado de salud para la persona mediante la regulación de las vibraciones. Sabían sobre esto las culturas antiguas mongólicas y asiáticas en muchas partes del mundo. Asiáticos saben muy bien sobre esto y por ese motivo han quitado casi todas las campanas en las ciudades porque obviamente son un mecanismo demasiado bueno para las personas, obviamente, y como todos sabéis, el nuevo orden mundial, lo que es bueno para la gente, está prohibido, como no podría ser otra forma, ¿no? Es lo de siempre, ¿no? Mira, tengo un tema muy interesante. Esto lo que demuestra aquí mismo es una torre de agua de 1905 y una torre de agua de 2023. ¿Por qué cojones las torres de agua de hace más de 100 años? Ya casi 120 años prácticamente, eran mucho más avanzadas, estéticamente eran muy bonitas, lucían muy bien, o sea, tenían lo que sería una estética muy bella, muy bella. Ahora tenemos torres de agua feísimas, asquerosas del brutalismo. ¿Por qué? Está el tema. ¿Por qué están haciendo que la gente sea estúpida? Creando lo que sería un arte brutalista, limitando la creatividad. Pero una muy importante. Seguimos con más cosas. Mira, esto que serían las piedras balanceadas que están, piedras gigantes de toneladas balanceadas que están por todas partes en el mundo, que nadie se puede explicar el motivo por el cual esto es en Zimbabue, por ejemplo. ¿Quién las puso? No se puede explicar, porque un montón de personas en el pasado, seres humanos normales como tú y yo, se montarían a formar este tipo de estructuras balanceadas. Bueno, mi respuesta es muy simple. Los que las han hecho no son seres humanos como tú y yo, que sería el tamaño respectivo de la piedra, tiene que ser en referencia con el tamaño de la mano. Lo que sería hoy en día, por ejemplo, esto es lo que serían unas piedras balanceadas hoy en día, hechas por un ser humano de una altura promedia de 1,7, 8 metros, y esto está hecho de un gigante cuya mano, lo que sería, podría coger esta piedra con una sola mano y poner una sobre la otra. Los gigantes Nefilim, es que está muy obvio, o sea, las pruebas de los Nefilim es que están, no es que sean pocas, es que son muchísimas, una locura, es alucinante.
Bien, pues esto también me pareció muy extraño. Una carta postal de Rusia, ¿de acuerdo? De lo que sería a principios del siglo XX, donde aparece que en el trasfondo una pirámide. También lo que sería este símbolo, como puedes ver, la esfática, lo que sería este símbolo muy interesante. Y lo que sería detrás tenemos una pirámide en la costa de Rusia. Curioso, interesante. Otra cosa que no tiene sentido, esto es Antártica. Soy un continente muy grande, más grande que Europa, más grande que Estados Unidos y México combinado, pero en todos los mapas no me incluyen. Esto es el problema de la Antártida y también está prohibido irse para allá. ¿Nunca pensaste por qué esta Antártida, que supuestamente es un continente ultra mega grande, más grande que Europa y más grande que Estados Unidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué no aparece en los mapas? Únicamente aparece una parte muy pequeña en la parte del sur. Del sur. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está prohibido? Hombre, todos sabemos la respuesta, porque allí mismo se encuentran secretos muy oscuros y posiblemente la verdad de esta tierra, la forma de esta tierra también. Mira, esto también le quería mostrarlo porque esta foto me gustó porque muestra todos los ángulos muy bien definidos en alta calidad de lo que sería de ese módulo lunar de la misión Apolo de 1969, ¿de acuerdo? Como podéis ver, es que da pena, da vergüenza ajena este módulo, simplemente es una asquerosidad. ¿De acuerdo? Y obviamente una llamada de teléfono hecha a la luna con el presidente Nixon. Y esta frase me encantó, es que me encantó. Si todavía piensas y si todavía crees de que llegamos a la luna después de ver lo que sería esto en alto detalle, alta definición, ¿de acuerdo? Que se puede ver claramente que se cae a pedazos, ¿de acuerdo? Pues ya no sé cómo salvarte. Y me pareció digamos, una frase muy buena porque simplemente es exactamente lo que es lo que es lo que hay. O sea, esto es lo que sería en alta definición. Nos muestran cómo de tontos y retrasados fuimos. Bueno, yo no, pero la humanidad hace unos 60 años cuando hicieron lo que sería la misión Apolo y la gente se lo creyó. Millones de personas lo creyeron y nadie se preguntó nada. Bien, seguimos con más cosas. Mira, estos ejemplos de la quema de libros en el mundo asiático, de acuerdo, en China. Esto es muy importante, gente, porque cuando tú quieres acabar con lo que sería una cultura, una civilización, un conocimiento, de acuerdo, lo más simple es acabar con los libros y después puedes implementar tus propios libros, tu propia ideología y directamente cambiar la historia en cuestión de varias décadas. Hablamos de posiblemente 20, 30 años son suficientes para literalmente cambiar la historia de un país entero. Únicamente quemando libros y sacando libros falsos, adoctrinando a la gente en escuelas, ya está. En 20 años esta nueva generación que va a crecer van a creer religiosamente lo que les enseñes y poco más, gente. Y bien, pues para acabar este video también quería mostrarles esto, los unicornios. Es un tema muy interesante. Los unicornios aparecen en muchísima tipo de escrituras, documentos, mapas, monedas, ¿de acuerdo? Escudos, pero son supuestamente criaturas fantásticas. ¿Por qué aparecen repetidos constantemente en la Edad Media? ¿Por qué? Me parece muy sospechoso. Mi opinión sobre esto es una muy clara. Los unicornios sí existieron en el pasado, quedaron extintos, pero sí existieron y la representación constante de este animal en la cultura histórica de la gente es una prueba más que evidente. Y bien, pues nada más. Como siempre digo, nos veremos en el siguiente video de AlphaMind. Hasta pronto.